Urbieta te los traen en Los 25 Más, todos los domingos a las 11 de la mañana, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Buenas noches. Este miércoles contamos con la particular satisfacción de contar con un invitado de lujo, un ex vicepresidente de la República, un expresidente de la Cámara de la Construcción, dirigente del Partido Liberal y en algún momento ejerció alguna actividad diplomática. Se trata del ingeniero Elvin Ernesto Santos Ordóñez, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias, mi querido abogado. Siempre es un gusto y un honor estar ante la presencia de un hombre con tanta trayectoria, con análisis profundos, con una vigencia a través de los tiempos. He seguido sus pasos desde que usted estuvo en el Congreso y antes, y sus opiniones, que tienen tanta relevancia, son siempre un marco referencial para la toma de decisiones. Ingeniero, ¿cómo ve usted el país en el aspecto político y social actualmente? Yo creo que el país tiene mucha dinámica propositiva. Lo que quiero decir es que están casi cayendo en su lugar, en su dimensionamiento de decisión y de responsabilidad, las cosas que a lo largo se han suscitado. Por ejemplo, la responsabilidad que el partido en el poder ha tenido en dividir al Partido Liberal, en crear una política que ahora tienen la responsabilidad única ellos de resolver, crea la posibilidad de que la gente sopese, analice y proyecte decisiones en el mediano y largo plazo en el país. La gente ya no se puede engañar, la gente ya necesita propuestas serias, decisiones serias y gente seria para los problemas serios que el país tiene. ¿Es Luis Zelaya esa persona? Absolutamente, creo que Luis es un hombre con mucha energía, con muchas ganas de poner en su lugar este desorden que ha venido casi magnificándose y entronizándose en una sociedad que ya no cree en nadie. Estamos en la víspera de un mundo cambiante, de un mundo que ya no tiene retroceso en el tiempo, que es lo más valioso, y que insertar a Honduras en un proceso de cambio y de crecimiento económico dependerá de decisiones que se tomen en base a un hombre que conozca las capacidades que el país tiene de ordenarse, principalmente de devolver la institucionalidad que se ha perdido, pero principalmente en la esperanza que genere. Y yo creo que Luis tiene esa capacidad de generar esperanza por su trayectoria de ser una persona que viene desde afuera, sin intereses más que el de poder cambiar el país. Cuando usted habla de una institucionalidad perdida, ¿exactamente a qué se refiere? Bueno, puntualmente que aquí no se ejerce el balance de poderes, de poder chequear en el sistema presidencialista, pero en el sistema republicano, un Congreso auténtico que rinda, desarrolle y proponga las necesidades de un país que en su contexto general requiere que su representatividad del pueblo, el soberano reunido, oriente las medidas que el país requiere. Ejemplo, el tema fiscal. El gobierno tiene demasiadas incoherencias en política fiscal y el Congreso debe haber ya puesto una camisa de fuerza en la política fiscal que tiene el país de rodillas sin crecimiento económico alguno. Entonces no se ajusta el Congreso a una representatividad del pueblo. El Poder Judicial tampoco es la expectativa de impartir justicia, porque tiene demasiada influencia de injerencia del mismo sistema presidencialista y del Poder Ejecutivo. Me refiero a que el colapso
de la institucionalidad es cuando los órganos que están supuestos a derivar confianza, a instituir orden, no lo hacen. Y estamos entrando entonces gradualmente, pero con mucha constancia, a un régimen militarista donde hay opresión, injusticia, incapacidad casi para gobernar como debiéramos hacerlo. ¿Cree entonces que el presidente actual tiene facultades metaconstitucionales que debilitan los otros poderes del Estado? Absolutamente, absolutamente. Creo que los líderes no deben transgredir una línea muy precisa. Creo que lo que Maduro ha hecho en Venezuela, que ya se debe tipificar y calificar como crímenes de lesa humanidad, agarrar a garrotazos a niños de 16, 17 años y dejarlos vegetales, no tiene nombre. Y eso es lo que un gobernante hace para mantenerse en el poder. O tirar bombas químicas a su población, como lo ha hecho el de Siria, cuando ya la gente se enferma de poder y comete acciones que transgreden la capacidad de poder racionalmente llevar el beneficio a sus pueblos, cruzan esa línea. Yo creo que el presidente Hernández es un hombre muy trabajador, es un hombre que le ha dedicado mucho empeño y esfuerzo a gobernar Honduras, pero nunca debe traspasar esa línea. Y estoy viendo que aunque no tenga los extremos que efectivamente yo he mencionado, de esos polos tan distantes de políticos de nuestro país, sí tiene que tener mayor capacidad de tolerancia y mayor capacidad para que nuestras opiniones como pueblo, como alternativas de caminos que queremos recorrer, sean recepcionadas por un partido que piensa, siente y propone instaurarse en el poder para secula seculorum. Eso no estoy de acuerdo. Y cuando habla de una sociedad militarista, ¿a qué se refiere? Me refiero a que lo que le ha pasado a México para combatir el crimen, lo que ha hecho México para efectivamente tratar de contener un narcotráfico que ha decantado en la destrucción de su sociedad, en sus principios y valores. En ciertas áreas de México ya ni siquiera existe la posibilidad de poder convivir. Entonces, mi impresión es que no se puede resolver un problema social con una represión militar. Cuando yo digo que se ha militarizado el problema es porque se pretende que la Fuerza Armada, que la policía y ahora la milicia sea quien resuelva un problema social, el problema que Honduras tiene y que vincula, orienta y casi forza a una cantidad enorme de población a recurrir al crimen, es precisamente el problema social. El colapso de nuestro sistema educativo. El sistema público educativo no prepara a la niñez para poder insertarse en la sociedad cuando su etapa productiva llega a su ápex. Cuando el humano tiene la capacidad de haber estudiado de 25 a 45, 50 años y debe insertarse en una sociedad productiva para después retirarse, como los ríos que van hacia el mar en la senectud, justamente ahí es cuando la sociedad no responde. Y no responde tampoco cuando la criatura está formándose, porque estamos formando criaturas casi en un 35% de nuestros niños sin minerales, sin proteínas, sin vitaminas para poder estudiar y llegar a esa etapa productiva. Entonces, cuando yo refiero que se está atacando un problema militarizándolo y no atacando un problema social, conformando la sociedad con la capacidad de alimentar a nuestros niños, educarlos, insertarlos en una sociedad que les dé trabajo, seguridad, de ingreso para sus hijos. Todo el mundo quiere tener acceso a una vivienda, todo el mundo quiere tener acceso a una distracción, todo el mundo quiere tener acceso a la comida. Y cuando ya empieza biológicamente, en el reloj biológico del humano, a padecer, quiere entonces tener un sistema de pensiones para que la sociedad le rinda tributo, le rinda el agradecimiento de la labor servida, y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, aquí lo que hacen es armar gente, hacer cárceles, y no entienden que el problema es más profundo. El problema es definir la sociedad, definirla en este contexto que yo le refiero. Pero los militares tampoco están muy conformes, se sienten como una institución agobiada. Los soldados salen de vacaciones a los 21 días, los soldados terminan su curso de formación militar sin disparar un tiro porque no hay
munición de práctica. Hay 3.500 elementos de las Fuerzas Armadas dando seguridad a políticos o funcionarios de segunda o tercera categoría que en el mayor de los casos los tratan muy mal, tienen que andar haciendo sus necesidades en solares baldíos. Hay más de 100 misiones asignadas a las Fuerzas Armadas que no son propias de la naturaleza constitucional de las Fuerzas Armadas. El proceso de la militarización se probó en México y los mexicanos no les dio muy buen resultado. Aparte que ubicar a los militares en su papel constitucional costó mucho tiempo. Apenas tenemos 9 gobiernos constitucionales, por cierto, de los cuales 5 han sido liberales y 4 nacionalistas. ¿Siente usted que la democracia se está fortaleciendo en Honduras y que la campaña electoral actual se está desenvolviendo dentro de parámetros normales que van a fortalecer el modelo democrático? No. Creo que efectivamente mi incursión en la política se debe fundamentalmente a eso. Porque la expectativa que yo tenía de ver un país que cambiase a sí mismo, que fortaleciera el gobierno local, que los principales problemas de seguridad, educación y salud decantaran o fueran enfrentados por la población que directamente es afectada, no ha cambiado ni mejorado. Honduras sigue siendo la misma Honduras que cuando en el 2008 propusimos ese cambio de fortalecimiento del gobierno local. Todas las sociedades lo han hecho. Todas las sociedades han avanzado para que sean los gobiernos locales los que enfrenten y sepan dónde está la necesidad de un centro de salud, que se administre, dónde están los pupitres de una escuela, cuántas camas tiene la población para poder enfermarse y buscar la salud. La seguridad, saben quién es el ladrón y quién no es ladrón en el mismo contexto municipal. O sea, el volver los ojos al fortalecimiento del gobierno local y no llamarle descentralización y no llamarle todos esos términos abstractos, es justamente darle responsabilidad a que la gente defienda, resuelva y enfrente sus problemas. Entonces, cuando usted hace una radiografía tan precisa de lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, que me encantó lo que ha dicho, y concuerdo al 100%, me doy cuenta que también esa institución, que si era un baluarte, si era algo que efectivamente nosotros consideramos único en Centroamérica, porque como bien usted lo dice, el proceso de convencimiento de la fuerza militar de que su lugar no era gobernando un país y que decidieron entregarlo después de que efectivamente endeudaron, porque el dinero que salió de los países árabes enorme en aquella crisis energética de los 70s, vino a colocarse en bancos ingleses y a prestarse a todos estos países que más bien se empobrecieron aún más y que después se volvió deuda impagable. Entonces los militares, a cargo de toda esa corrupción, se dieron cuenta que ellos no debían ni podían gobernar y se regresaron a sus cuarteles. Y en Honduras, la creación del IPM, el Instituto de Previsión Militar, la capacidad de diversificar dentro de los militares el cuidado de los bosques y todo lo que hicieron, para mí los enaltecía. Pero esta acción del Partido Nacional de utilizarlos para salvaguardar la seguridad pública y el ordenamiento policial ha sido un tremendo error, en vez de atacar el problema social que yo le refiero. ¿No cree que también eso pudiera llevar la conveniente cooptación de las Fuerzas Armadas para que no se repitan los acontecimientos del 2009? No, creo que la responsabilidad de los militares en el 2009 se limita a una cúpula que no actuó como debiera actuar. Ahí hay libros que por todos lados andan circulando y mencionan que efectivamente hicieron lo correcto para evitar un derramamiento de sangre. Es la explicación más absurda que alguien puede tener. Yo sé, con conocimiento de causa, que no había ninguna posibilidad de que Zelaya triunfara en su ambición y en la desestabilización del país. Ya la cuarta urna estaba derrotada. Y lo que tenían que hacer es apresarlo y juzgarlo. No tenían por qué darle la capacidad para exportar y que se hiciese víctima y exportar esa victimización a lo largo y ancho del globo terráqueo. Entonces, ahí se equivocaron y no debieron haberlo hecho. Y fue una decisión de cúpula que efectivamente
todavía estoy en desacuerdo. Tú mencionas, lo que pasa es que vos te viste directamente afectado por el golpe porque ibas a ganar las elecciones. No importa. Yo no tengo ningún resentimiento, ningún rencor, ninguna aprehensión por lo que sucedió. Dios sabe lo que hace. Pero sí tengo que dejar plasmado ante un hombre de la estatura analítica suya de que yo responsabilizo directamente la acción de haber tomado a Zelaya sin juzgarlo como una oportunidad grandiosa que todavía lo mantiene vigente en política. Y esa responsabilidad después se acrecentó y se compartió por el partido que hoy está en el poder. Porque fue Lobo el que decidió, como estrategia partidaria, dividir al Partido Liberal, condicionar el regreso de Zelaya y decirle, vos regresás a Honduras, pero siempre y cuando fundás otro partido. Y ahí tiene el resultado. El Partido Nacional ha creado este desorden y ahora tiene que resolverlo. Usted me preguntaba, ¿tú estás contento con que efectivamente hay un fortalecimiento de la democracia? No. Los errores que ha cometido el Partido Nacional los va a tener que enmendar y las facturas se las van a pasar eventualmente. ¿Cuánto tiempo? No sé. Ahorita nosotros tenemos un buen candidato y ojalá empiecen a pagar la factura, pero no estoy seguro todavía de que la gente está consciente de la enorme responsabilidad que se ha tenido en no haber hecho lo correcto desde el 2009. Usted dijo en una entrevista a un periódico nacional, los libres son liberales y los liberales son libres en la base. ¿Todavía piensa lo mismo? Hay un pequeño reducto de libres que son de izquierda radical, anarquistas por definición, sectarios por intención, retrógrados también por influencia histórica. Pero son arqueología política, sí. Eso ha fracasado en el mundo. Totalmente de acuerdo, pero el Partido Libre no existiese si no hubiera tomado prestado una cantidad enorme de liberales. Yo tengo tantísimos amigos que están en las filas de Libre que son liberales, que yo los conocí en la campaña inicial nuestra como liberales y que tienen su corazoncito liberal y que somos, como me gusta decir a mí, gotas del mismo manantial. Entonces yo no veo una diferencia, veo una cúpula que trata de imponer criterios, pero muy poco veo conciencia ni cívica ni analítica para fortalecer esa doctrina que no tiene esencia. Libre no tiene ninguna propuesta, más que anarquía. Entonces los liberales, al recibir una propuesta real y verdadera de fortalecer la institucionalidad, de resolver los problemas del país, de fortalecer el gobierno local y de retornar a un crecimiento económico sostenible para que dejemos de ser pobres, tendrán que regresar al Partido Liberal. ¿Usted cree que el Partido Liberal va a ganar las próximas elecciones? Estoy apostando a que así sea. Creo que tenemos un buen candidato. Creo que se está trabajando intensamente. Creo que tenemos una buena planilla de diputados. Y siento que la gente está viendo al Partido Liberal muy equidistante, muy certero en su posición ideológica. Un extremo, la anarquía, un extremo, la incoherencia, la ingobernabilidad que propone una propuesta de narrarla y de libre, y por otro lado veo la continuidad de la violencia instaurada en atacar la institucionalidad. Entonces veo al Partido Liberal como el sensato, como el que, ¿saben qué? Nosotros estamos aquí proponiendo que no nos vayamos ni a uno ni a otro lado. Y por eso tengo esperanza de que el partido, en la medida que haya análisis profundo político, sea beneficiado por la mayor cantidad de votos. Sin embargo, hay un montón de jóvenes que todavía no adquieren más que el ímpetu del antisistema, de la rebeldía que nos caracteriza cuando somos jóvenes. El fuera joven. Exactamente, y eso es algo que definitivamente no beneficia, porque por un lado, usted, como bien lo apunta, se maneja la ignominia, la ignorancia, pan para hoy, hambre para mañana. Vida mejor, una cantidad de cosas para comprar a la persona. Y por otro lado, se vende otro discurso de rebeldía, de anarquía, de lo que usted menciona. Entonces, yo siento que el Partido Liberal y su gente y Honduras tiene que entender que la sensatez está en medio, está con el Partido Liberal.
¿No cree que la campaña del Partido Liberal debería acelerar el paso? Para algunos se mira una campaña pobre en recursos, lenta, muy conservadora, muy tradicional, en función del problema de esa masa crítica que está con Libre y que originalmente es liberal. Sí, sí creo, y estoy seguro que en esta ofensiva mediática que está armando Luis Zelaya y sus asesores, vamos a sentir eso. Creo que en el último mes de campaña viene una diagramación de acciones, propuestas mediáticas, mercadología política, que va a permitir definir que hay una nueva energía que de alguna manera lleva ese mensaje inserto. Lo que pasa, como usted bien dice, es que son limitados recursos. Es un partido en la llanura, y es un partido que principalmente aquí en Tegucigalpa hay un fenómeno interesantísimo, mi querido abogado. Aquí la mayor parte de la gente que participa en política está vinculada con el gobierno. Usted ve a toda esa gente con camisas amarillas dando vía, pero en realidad el día de la elección son activistas. Usted ve que todo un aparato de gobierno está operando activismo político. Pero el Partido Liberal tiene 8 años de no tener activismo político porque no ha estado inserto en las estructuras de gobierno. Entonces la dirigencia de nuestro partido, el activismo partidario, ha estado con limitados recursos, sin empleo. El principal empleador de Tegucigalpa sigue siendo el gobierno. Y al no tener esos ingresos, es un partido que sufre mucho la descapitalización. En el Partido Liberal sería un fenómeno, para mí todavía resulta inexplicable. En la elección primaria sacaron 605.550 votos, a los que hay que agregar 96.300 votos nulos o blancos. En el Partido Nacional fueron 239.000. En toda la elección del 2013, entre votos nulos y blancos hubo 160.000 votos. Solo en el Partido Nacional hubo 239.000, y cuando usted le pregunta a la dirigencia nacionalista, le dicen los empleados públicos que fueron llevados, obligados a votar, nos contaminaron el censo, fue un error. Pero en el Partido Liberal no se daba esa condición. ¿Por qué 93.500 liberales fueron voluntariamente a la urna liberal y votaron en blanco o anularon su voto? Bueno, yo no puedo más que digamos, especular. No tengo una respuesta científica. Sí, con esos 93.000 votos, el Partido Liberal dice, obtuvimos 700.800 votos. Y si le resta al Partido Nacional esos 239.000, los 100.000 que pudo haber obtenido el monarca, más lo que siempre se hace, inflando, se le reduce a un partido de 850, 900.000 votos. Con 700.000 votos que tuviera el Partido Liberal, necesita 150.000 más para ganar una elección. Sí. Pero no entiendo, en un partido donde la gente va voluntariamente, sin que la acarreen, sin que haya algún estímulo económico, ¿cómo es posible que saquen 95.000 votos en contra? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que el Partido Liberal no tiene la disciplina partidaria forzada y casi regulada, jerárquicamente hablando, disciplinariamente impuesta, que tiene el Partido Nacional. El Partido Liberal está conformado por gente que tiene un mayor criterio de participación en función de ser más rebeldes, de ser más propositivos, no son... Pero Libre sacó 34.000 votos, nulos y blancos. Sí, precisamente, pero lo que le trato de decir es que la gente que pudo haber votado en blanco en el Partido Liberal no está contento con lo que le propusieron, no está contento con los candidatos que iban, porque o no los conocían o porque no estaban tampoco contentos con la otra corriente. Entonces eso tiene que ir cambiando a medida que ahora se está conociendo la capacidad que Luis Zelaya tiene, la propuesta de gobierno. Por eso era tan importante que mencionaban que el plan de gobierno de Luis fuera diseminado y
y realmente un paso en donde hubiera un punto de inflexión, que hubiera un punto de cambio y que la presentación del plan fuera, en esencia, una opción para conocerlo más a él. Entonces yo creo que eso va mejorando. ¿Cree usted que el grupo estratégico del Partido Liberal, porque sí sé que en el Partido Nacional se está haciendo, está investigando por qué no 25.000 liberales, que pueden ser la diferencia entre ganar o perder? Claro. Votaron contra el partido, votaron contra los candidatos. ¿Hay alguien que ha estudiado eso y que está procurando una solución en un proceso electoral donde el que gane va a ganar por poco? Claro que sí. De hecho, hay mucho elemento en el discurso de Luis, si usted lo escucha con algún cuidado, que él menciona en su invitación a los liberales: vengan ahora y conozcan lo que somos capaces de hacer. Vengan ahora y dense cuenta. Se asume que hay una plataforma de desilusión dentro del partido, y que así sucedió, y que ahora él invita a que vengan de vuelta. Entonces, hay muchos liberales que fueron y todavía no están totalmente convencidos, pero son liberales y quieren retornar, pero no quieren realmente retornar a algo que todavía no han visto, digamos, claro. En la medida que lo están viendo, todos los días usted lo está viendo cómo se están integrando. Yo vi eso en Santa Bárbara, cuando efectivamente empezó a llegar gente autónomamente y naturalmente, y decir: yo regreso al partido. Entonces vamos a ver, ojalá tengamos la gran sorpresa el día de noviembre, en donde ya hayan más liberales que vengan a votar por nosotros. Ese es un punto de anclaje muy importante dentro del desarrollo de la campaña, tanto en el Partido Nacional, con 239.000 personas que no votaron por el candidato Hernández, y el Partido Liberal con los 25.000. Y profundizaremos en ese tema al regresar de nuestra pausa comercial. La serie de ficción más premiada de la historia llega a TV Azteca Honduras. Porter, un profesional de la psicología y creyente de los sucesos sobrenaturales, y Dana, una doctora especialista en medicina forense, serán los encargados de revelar cada misterio. Fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis, criaturas extrañas. Sumérgete en este mundo de ficción y misterio en Los Expedientes Secretos X, todos los sábados a las 10 de la noche, solo por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. El conteo más escandaloso y divertido de los espectáculos y los famosos. ¿Quién mejor para abrir este conteo que Ricky Martin? Juegos y lo más prendido de la farándula. Por favor, y haznos favor de leer la dinámica. Nos pusieron el grito en el cielo, hasta sus ex. ¡Rubén! María Inés y Rosario Murrieta te los traen en Los 25 Más, todos los domingos a las 11 de la mañana, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Esta noche por TV Azteca Honduras. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Ellos han alcanzado la fama, pero detrás de sus fantásticas historias hay historias que nunca se han atrevido a contar. La historia detrás del mito, sábados a las 12 del mediodía y domingos a las 10 de la mañana, por TV Azteca Honduras, más cerca de ti. ¿Está unido el Partido Liberal? Está en proceso de unirse. Un partido que ha sido históricamente beligerante y que ha sufrido algunos accidentes
en el camino último, principalmente en el tema de Gabriela. Está en proceso de hacerlo. No me cabe la menor duda que efectivamente se va a unir, porque los liberales somos así, pero estamos en ese proceso. Yo creo que el discurso unionista del candidato Zelaya va a llegar a un punto donde va a detonar los sentimientos de participación, no solamente de los liberales, sino también de los indecisos, inclusive de gente de otro partido, que ve la sensatez de este candidato y que ve la oportunidad de que Honduras vaya por otra senda, principalmente la senda del crecimiento económico, que es lo que nos está ahogando. ¿Estas elecciones la ve diferentes a las otras? ¿Son procesos atípicos? Me parece que sí, porque hay una medición de fuerzas interesantes que no lo veía antes. Por ejemplo, la rendición de cuentas es algo que, si se lleva a cabo, va a avanzar Honduras en ese aspecto. Creo que la ley de política limpia y la transparencia que se debe instaurar es una gran cosa. El que la gente tenga temor de que efectivamente tiene que decir de dónde viene el dinero que aportan en la campaña, el que el gobierno no tenga un ilimitado acceso a los fondos públicos, porque se sabe que en algún momento van a tener que rendir cuentas, hace que de alguna manera haya algún nivel de recelo en la clase política, y creo que eso es una ventaja. Lo lograremos manejar para que efectivamente eso continúe, se acrecente y que sea una ventaja. Ojalá y primero Dios que sí, porque una de las principales cosas que yo aspiro es justamente llegar a un Congreso que pueda poner en orden al presidente de la República. El presidente de la República manejando una violación al presupuesto, sin rendir cuentas en las tasas internas de retorno de los proyectos, en la incapacidad de los organismos internacionales de pedirle a estos países mayor coherencia y mayor participación, porque todos esos organismos internacionales están plagados de gente que tampoco tienen mucha ética. Ahí está el BID, Banco Mundial y un montón de entidades multilaterales de financiamiento que son de otros países, que vienen a nuestros pobres países y no producen los estudios de factibilidad y las aportaciones que otrora lo hacían. Entonces yo siento que hay una curva de aprendizaje que tarda demasiado y que en los 4 años se pierden casi 1 y medio para presentar proyectos, se ejecuta muy poco y después se entra a un ciclo político. Entonces yo estoy muy claro de que el Congreso tiene que manejar el presupuesto supervisado al Ejecutivo, de manera que no puedan librar de forma antojadiza las inversiones que no retribuyen realmente el amortiguamiento de la deuda social enorme que tiene Honduras. El Partido Nacional de hace varios años recibe unos 20 millones mensuales de cotizaciones de empleados públicos, nacionalistas, se supone. Eso significa el 4% del salario de cada empleado. La semana pasada se elevó a 11, lo cual ha generado algún malestar entre los empleados públicos, 11.4. ¿Cómo piensa compensar el Partido Liberal esa desventaja frente a la fortaleza económica del Partido Nacional? Bueno, en primer lugar, yo siento que el presidente tiene que tener claro que en la medida en que estas decisiones vayan imponiendo la utilización del poder para obtener el poder mismo, eso en el cortísimo plazo es una bomba de tiempo. El discurso de Luis ya es muy claro. Están utilizando mecanismos totalmente injustos, que no son transparentes, y desde el poder están pretendiendo mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que no hay forma de compensarlo, como usted me requiere que haya una respuesta.
La posibilidad, sin embargo, se mantiene en mi mente abierta en el sentido de que no es el dinero el que realmente hace la diferencia al final. Es el sentimiento genuino de un pueblo de cambiar su destino con su esfuerzo, con su dignidad. Hay incontables casos en la historia, no solo de Honduras, del mundo entero, en que un pueblo realmente se revela y siendo aún con limitados recursos, votan presidentes. Democráticamente hablando, inclusive, cuando uno está solito en ese cubículo, solo con Dios y con la cortina cerrada, es cuando realmente hace justicia. Yo sí creo que Honduras tiene, como lo dije al principio, enorme capacidad para entender bien qué está pasando y va a votar conscientemente al mejor candidato. Lo último que usted ha dicho me pone a pensar, ¿no hubo un politólogo, un analista, un experto que pudiese prever que en las elecciones internas 239,000 personas fueran a la urna nacionalista y no votaran por el Partido Nacional o por el candidato nacionalista? O que 95,000 liberales fueran a la urna liberal y no votaran. En alguna medida apuntala esa idea de que la gente, y no necesariamente los partidos, son los que van a operar los cambios. ¿Por qué no aspiró a la candidatura del Partido Liberal si era el candidato lógico? Varias razones, y casi todas son estrictamente personales. Yo me desgasté muchísimo en la campaña, en donde enfrentamos absolutamente a todos. O sea, el presidente de la República estaba en contra, inventando candidatos que se llamaron cuarta urna. El presidente del Congreso estaba completamente en contra. La Fiscalía, la Corte, bueno, fue una lucha enorme. No lo querían inscribir. No me inscribieron, que es distinto. Acuérdense que nosotros tuvimos que usar nuestros propios fondos y usar nuestros propios recursos para decir votar por Mauricio y votar por Elvin. Y solo hasta que ganamos las internas con Mauricio, el Tribunal Supremo Electoral reconoció y hizo los cambios necesarios para poderme inscribir y poder participar en la elección general. Entonces, yo siento que ese proceso fue realmente desgastante, no solo para mi familia, sino para todo lo que significaba el contubernio que una clase política es capaz de hacer en contra de un movimiento que buscaba la reivindicación de un reformismo y de una política que encaminara al país realmente en otra senda. Y necesitaba yo principalmente hacer que la gente reflexionara con lo que había pasado. Y ya lo está haciendo. En vez de ver al Elvin que según Zelaya era golpista, que nunca lo fui, en vez de ver al Elvin que efectivamente querían vender como una imagen, fue cayendo en razón y fue diciendo, no, ve, si este no tuvo nada que ver, si este más bien es el golpeado, si este más bien anduvo marchando con 16,000 personas para que lo inscribieran. ¿Usted cree que si no hubiese existido esa iniciativa de la cuarta urna, la historia de Honduras en el orden político sería diferente? Si Zelaya hubiera completado su periodo, hubiéramos ido a elecciones y no hubiese propuesto eso de la cuarta urna, ¿las cosas ahora en el país serían diferentes? Yo creo que sí, pudieron haber sido distintas, pero lo hubiera ya no existe, porque ¿quién iba a predecir, mi querido abogado, que el colapso de la izquierda internacional iba a ser tan súbito? A partir de la muerte de Chávez y a partir de no tener un ingreso extraordinario, todos estos afanes políticos de izquierda se han visto realmente afectados. La pregunta ahora es, ¿de dónde están sacando la plata? La pregunta ahora es, ¿quién y cómo se financian estos grupos para, aunque no lo hacen con la contundencia que lo hicieran en otros tiempos, todavía se les ve la solvencia, que no se le ve inclusive ni siquiera al Partido Liberal?
Entonces, eso es otra cosa que los politólogos y nuestros analistas están viendo. ¿Cómo es posible que ahorita se vea la solvencia de parte de la izquierda cuando ya no es posible? El mismo Venezuela está en crisis. ¿Cree usted que Zelaya sea un hombre de izquierda? Creo que Zelaya es un hombre que no tiene una posición clara en cuanto a lo que él puede construir. Es un hombre que, conociéndolo muy de cerca, se atreve a tomar decisiones sobre la marcha siempre y no tiene la constancia para poder realmente definir cuál es su meta. Él agarra todo y en función de eso lo va desarticulando y de ahí él busca cómo salir. Entonces no puede usted calificarlo como un hombre con una ideología y un pragmatismo que se asocia a esa ideología. Entonces yo también creo que hay mucha improvisación de parte del Libre. Usted lo ve en el tema de haber tomado a este candidato, que tampoco ahora tiene una propuesta que yo pueda interpretar como válida. Estaban diciendo que había que hacer una alianza. Sí, pero una alianza ¿para hacer qué? Ahora la llevaron a cabo, pero nunca propusieron en qué consistía. ¿No cree que en Narrala hay la tabla de salvamento de Zelaya en un escenario donde el Libre obtiene 800.000 votos y en la interna pierde el 50% de su masa crítica y que mira en Narrala la posibilidad de hacer un papel electoral más o menos decoroso y sobrevivir él? ¿O lo ve acabado políticamente? Yo no me atrevería a juzgar a Zelaya, como no permitiría que lo hiciera tampoco conmigo. La relación que yo tuve con él es una relación bastante encrispada y nos ha costado mucho el hecho de poder platicar y poder dejar atrás todo lo que efectivamente sucedió. Tuve la oportunidad de sentarme con él y decirle, antes de cualquier cosa, yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de poder verte a la cara y poderte reclamar por las cosas que vos habías dicho y hecho. Ay, no te preocupes, son cosas de política, me dice. Esa fue la explicación. Bueno, le digo, la próxima vez que vos volvás a mentir en los medios de comunicación y a decir que yo soy golpista o cualquier cosa, entonces yo voy a decir que existió esta reunión en la casa de Iván Fiallos y su señora madre, ahí en la colonia en Miami, y que vos me estás diciendo eso, para que no volvás con eso. Entonces nunca más volví a hacerlo. Pero manejar esa capacidad para poder dialogar costó bastante tiempo. Costó golpes en mi propia vida política. Ahora que yo retorno al escenario político, ya como un hombre que efectivamente ha pasado por momentos muy duros, me da la capacidad para reflexionar y no cometer los mismos errores. Entonces yo creo que juzgar a Zelaya no es mi potestad, más bien aconsejarlo y aconsejar a Narrala. Yo creo que deben amar más Honduras, creo que deben de orientar sus esfuerzos para conciliar y no dividir. Creo que no deben insultar, creo que Honduras ya no quiere nada de eso. Creo que Honduras lo que necesita es darnos y fundirnos en todo un abrazo fraterno, profundo, porque ellos tienen buenas ideas, hay que escucharlas y hay que debatirlas. Y lo poco o lo mucho o bueno que puedan tener los distintos sectores, tenemos que conjugarlo para saber que Honduras es de todos. Yo creo que esa es una conclusión a la cual todos los políticos debemos llegar. Y a veces siento que ni siquiera estos dos extremos están empezando a transitar esa ruta. Por eso es tan importante la participación política del Partido Liberal, de Luis Zelaya y modesta parte de su servidor. Porque yo quiero que unamos a estos extremos y les hagamos conciencia que no pueden seguir transitando la ruta del conflicto, de la anarquía y del enfrentamiento. Eso no va a conducir a nada. Se está destruyendo al pueblo, se está haciendo una mofa, una burla de lo que debiera ser el crecimiento de un país ordenado, y el país marcha sin norte. El país marcha sin absolutamente ningún criterio, y eso es lo que tenemos nosotros que realmente ya poner orden y definir lo que todos participando podemos alcanzar.
¿Cree que el proceso electoral pudiera tornarse violento en base a ese discurso tan virulento que uno escucha en algunos sectores políticos? Sí, creo que pudiera, como usted bien lo apunta, tener algunos incidentes, pero que nunca van a llevar a ningún colapso. Acuérdese que el pueblo hondureño es un pueblo pacífico, es un pueblo que es maduro a pesar de todo lo que se puede y lo que se pudiera prever. Pero lo que sí es importante es que le demos las herramientas y las capacidades para enseñarles la ventana al futuro, lo que Honduras puede ser, con medidas muy claras. Si nosotros logramos establecer este desorden económico en que nos han subsumido en los últimos años, nos daremos cuenta que las salidas son muy fáciles. Manejar un presupuesto que ahora se ha duplicado, casi, bueno, más de 200. Hoy aumentó un 7%. 240 y pico mil millones, es una cosa monstruosa. Sin embargo, los ingresos de impuestos, de un impuesto ilegal, un impuesto que va contra toda la doctrina fiscal que todos los países del mundo han contemplado. ¿El 1.5? El 1.5 es una aberración. Una vez yo escuché a unos personeros del Fondo Monetario y me estaban diciendo, ¿sabes qué, Elvin? Es una gran medida, porque es una medida antievasiva. Le digo, pero ustedes están combatiendo la evasión, que es algo ilegal, con otra cosa que también es ilegal. Eso no es correcto. Ah, bueno, sí es cierto. Bueno, entonces, persigamos la evasión y persigamos a la gente que no paga los impuestos, pero no condenemos al resto de la población que sí los paga a no poder invertir, a no poder tener más negocios. A partir de la presunción de que todos son evasores. Exactamente, entonces eso no funciona. Ni el activo neto que se instauró, ni tampoco el 1.5% deben ser más bien eliminados, y eso es una de las propuestas que nosotros vamos a hacer. El 15% tiene que ser revisado, porque el 15% es nefasto para el crecimiento económico de un país. No solamente no puede usted pagarlo, no hay inversión, ni tampoco puede el otro. Entonces, ¿qué está haciendo? El que compra y el que vende está apuntando, empujando a la economía informal, a que la gente... Usted ahora va a los establecimientos y le dice, ¿quiere con factura o sin factura? Eso es lo que están haciendo. Es una aberración, como es una aberración el hecho que estén enterando el impuesto de los combustibles directamente al gasto corriente, lo cual es un absurdo completamente. El fondo vial, que ya está también colapsado, porque se están colapsando, toda la institucionalidad se está colapsando también en la parte técnica. La única institución que tenía la capacidad para poder planificar. Fosobi va a cerrar. El mismo Sobtravi, que fue en su tiempo, que ahora le pusieron INSEP, lo pasaron a Coalianza, entonces ya no hay capacidad de planificación. Entonces es un país que no tiene norte, es un país que no tiene la capacidad para decir, queremos estos proyectos, los vamos a estudiar y los vamos a construir. Vamos a aliarnos con las economías similares que tenemos nosotros del sureste mexicano, que son muy similares, o Guatemala y El Salvador, y vamos a presentar proyectos de integración para que efectivamente las entidades multilaterales de financiamiento nos den plata, para que hagamos la nueva carretera panamericana, para que los ingenieros que se graduaron en Guatemala puedan trabajar en Honduras y los doctores de Honduras puedan trabajar en Guatemala sin necesidad de estar con leyes migratorias como lo que está haciendo absurdamente este otro país del norte, nuestro principal aliado comercial, que ahora piensa que un aislacionismo es la salida para que su país se fortalezca. Pero vemos que también Latinoamérica no está entendiendo el mensaje. ¿Por qué él quiere hacer para atrás el Tratado de Libre Comercio y diciendo voy a generar empleos dentro de mi país? Sí, entonces México, que es donde están produciendo vehículos y donde él quiere retornar una fábrica de General Motors, que no le compre carros a Estados Unidos, que no les compre los productos norteamericanos, y entonces va a entender que el mundo moderno es de interactuar, es de interaccionar, es de que juntos avancemos. Eso en pequeña escala es lo que tenemos que hacer en Honduras. Entendernos entre nosotros, escucharnos más y entender que estamos en el mismo barco. En relación a lo último que mencionaba, usted fue cónsul, creo que en Austin, Texas. Sí, hace muchos años. ¿Qué visión tiene de la forma en que debería enfrentar el gobierno el problema de
la expulsión masiva que se pretende hacer de ciudadanos hondureños en Estados Unidos? En primer lugar, tiene que haber una concientización a través de los foros internacionales de lo que está sucediendo. La OEA, la ONU, todos los foros, inclusive el Plan Puebla, todo lo que puede ser un foro en donde participen todos los países, o un par de países, o 5 países, debemos ir con un mensaje coherente, pero uniforme, a pedir la colaboración del resto de los países, porque si nosotros nos colapsamos con el tema de las remesas, aquí va a haber hambre, intensa hambre, porque no entendemos que cuando él dice que México va a pagar por el muro Talese, él no está diciendo México, está diciendo Honduras y El Salvador. Si México tiene una gran industria turística, vende plata, tiene una industria orfebre y plata y minerales preciosos, tiene una capacidad para producir petróleo. México no, el 20% del PIB de Honduras son remesas. Exactamente, entonces el problema es que si nos quitan las remesas, Honduras se colapsa. Entonces nosotros vamos a terminar construyendo la tal pared, el tal muro. Entonces así es de grave la situación. Entonces hay que unirnos con los demás países y ir a abogar por lo que nosotros consideramos debe ser humanamente un derecho que se nos está negando. Hay enormes foros en el mundo, inclusive en los países más avanzados, en el Báltico y lo demás, el mismo Suecia. Yo creo que ahí la cooperación sueca, que salió de huida en aquel tiempo argumentando que aquí había mucha corrupción, y que se lo dije en aquel tiempo a la gente que nos diera la posibilidad de atender esto, y no quisieron. Pero el tema es que lo que se debe hacer es principalmente adquirir conciencia del daño que puede suscitarse, que puede resultar si no vemos este problema en la dimensión que realmente tiene. Entonces la primera cosa es reconocer el problema y la magnitud del mismo para poder enfrentarlo. Y después tiene que haber un discurso permanente, diario del presidente, para tratar de buscar en todos los foros una salida consensuada y llevar al resto del mundo un mensaje de solidaridad pidiendo apoyo. Utilizar la mediática moderna, utilizar los medios de comunicación masivos para pedir que no pueden hacer eso con este país que ha sido leal y honesto con Estados Unidos. Una última pregunta, y en términos muy pragmáticos, ¿va a aspirar a la presidencia del Congreso? Yo creo que no depende de mí. Cualquier persona que diga o trate de hacer eso tiene muy pocas probabilidades de hacerlo. Yo estoy en política porque dije que iba a aspirar a servir a mi partido en cualquier trinchera que me asignara. Y vino el Partido Liberal y me dijo, te necesitamos para que fortalezcas a un movimiento, porque Gabriela es la que se va a lanzar. Luis no se había lanzado. Yo di mi palabra, y mi palabra vale más que un contrato firmado. Cuando Luis se lanzó, yo ya había dado mi palabra. Entonces tuve que acompañar a Gabriela como diputado y empezar desde abajo. Yo estoy empezando política desde abajo. Desde arriba no se pudo tener esta visión reformista porque no nos dejaron. Entonces hay que empezar desde abajo. Y empezando desde abajo hay que ser constante, hay que ser muy pragmático, como usted bien lo menciona, pero no hay que perder la dimensión coyuntural que solo la tranquilidad de lo que ya uno ha vivido le puede dar para cada paso que quiera hacia adelante perseguir. Ser candidato a ser diputado llena una expectativa de servicio que hasta ahora tengo. Pasar de ahí a otro estadio no será mi decisión y será algo que siempre estará sobre el tapete de juicio. En conclusión, la tranquilidad, la paz, la gobernabilidad es la suprema ley. Ha sido muy estimulante escuchar las expresiones de un político lúcido que sabe a dónde hay que llevar el país y cuál es su posición actual en el contexto político de su partido. Yo le agradezco su presencia y estoy seguro que sus correligionarios y los hondureños que han visto su comparecencia se dan cuenta que no todo está perdido y que todavía hay políticos, independientemente
de la visión facciosa que tengamos en los que se puede contar. Tiene un minuto para despedirse. Bueno, mi primera impresión al saber que Raúl Pineda Alvarado iba a estar aquí fue de aceptar, venir a saludarlo, y le agradezco que usted haya tenido la deferencia de poderme invitar y dirigirme al pueblo hondureño. En esta ocasión lo que quiero decir es que estamos ya orientados a crear afinidad, a crear capacidad de entendimiento, a poder escuchar y poder dar un abrazo entre todos los hondureños. Ya no vale la pena enfrentamiento, no vale la pena tener conflictos. Honduras lo que requiere y necesita es resolver los problemas serios, y la gente seria los va a resolver. Aquí no se trata de emitir esperanzas de estar empleado en el gobierno, aquí se necesita crear riqueza, se necesita crear futuro, y eso necesita un reformulamiento de un país con nuevo orden legislativo, y eso es lo que vamos a ir a hacer al Congreso, pero en ley, no con una constituyente ni con un invento para perpetuarse en el poder, sino para poder crecer en la economía con medidas puntuales, aunque sean radicales y serias. Bueno, así terminamos nuestro programa. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.